Reiteramos entonces la bienvenida a todo este maravilloso pueblo de Dios. Vamos a continuar con nuestro tema, el santuario del desierto. Como ya seguramente se han enterado, es algo extraordinario. Si bien es cierto, algunas cosas pueden ser novedosas, pero en realidad la mayoría las hemos leído, las hemos oído, solo que acá estamos aprovechando para dar un panorama mucho más amplio y más profundo. Tipos y figuras. Cuando hablamos de tipos y figuras, nos referimos a esas formas que el Señor utilizó desde el Antiguo Testamento para mostrar lo que vendría en el Nuevo Testamento. Les cito algunos ejemplos. Me dicen que bajemos un poco de luz acá para que se pueda apreciar mejor las diapositivas. El pueblo de Israel sacrificaba un cordero, y efectivamente en Éxodo capítulo 12 se habla de el cordero que fue sacrificado, cuya sangre debió ser untada en los postes y las ventanas o los dinteles de las casas donde vivían. Esa noche el ángel del Señor pasaría por Egipto, y donde no estuviera la sangre, el ángel entraba y moría el hijo mayor, es decir, el primogénito de la familia. Pero donde estuviera la señal de la sangre, el ángel seguía de largo. ¿Qué hay allí? Hay una figura. ¿Por qué? Porque esa sangre, ese cordero, hablaba del cordero que vendría muchos años después, y el que fue presentado por Juan el Bautista a orillas del río Jordán, cuando él dijo, mirando a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos conocen el Cordero de Dios? ¿Y a cuántos esa sangre del Cordero les ha limpiado el pecado? El ángel de la muerte, el juicio de Dios, cada vez está pasando muy cerca de nosotros. Tragedias, catástrofes, hay degeneración, hay aberraciones, hay pandillas, hay una cantidad de males en nuestro mundo. Pero como tenemos la marca, la huella de la sangre de Cristo, los males pasan de largo y nosotros somos librados por el poder del Señor. ¿No les parece que es una tremenda bendición? Otra figura: se quemaba el incienso, porque había dos altares. Había un altar a la entrada, que era el altar del holocausto, y un segundo altar que estaba en el lugar santo, el altar del incienso. Ese altar del incienso es una figura de la oración, que así como subía el incienso, que era un perfume muy agradable, preparado de manera magistral, ese perfume era el ambientador del santuario. Porque les comento, alrededor del santuario olía mal. ¿Por qué olía mal? Porque era un matadero. Se sacrificaban bueyes, se sacrificaban ovejas, se sacrificaban corderos, y un matadero, ustedes saben que no huele bueno.
Entonces se necesitaba un ambientador, porque allí en ese lugar reposaba, ya lo vimos anteriormente, la gloria de Dios. Se quemaba el incienso y ese perfume ahuyentaba, hacía desaparecer el mal olor, para que el Señor que estaba allí manifestando su gloria percibiera olor grato, olor agradable. Si es figura de la oración, mire qué tremendo significado. A nuestro alrededor huele mal, y no me refiero tanto en términos físicos. A nuestro alrededor, por donde quiera que nos movemos, hay pecado. Las drogas, el alcohol, la prostitución, la violencia, la envidia, el rencor, pecado por todas partes. Pero el creyente que sabe orar, entonces él está elevando olor grato ante la presencia de Dios. Creyente que deja de orar es creyente que comienza a tener mal olor. Así se bañe, así se ponga la mejor fragancia, puede oler muy rico en términos olfativos, pero si está contaminado de pecado, tiene mal olor para Dios. ¿Cuál es la solución? Desde muy temprano quemar incienso, es decir, orar, hacerlo. A mí me encanta, por ejemplo, en la madrugada. Otro tal vez quiera hacerlo al mediodía, alguien lo hará en la tarde, alguien en la noche, pero por favor que suba olor grato ante la presencia de Dios. Tal vez uno de los mejores ejemplos de esta figura la encontramos en esa ofrenda que hizo Noé cuando salió del arca. Dice que él presentó sacrificio al Señor, agradeciendo que había sido salvado en el arca, había sido librado del terrible diluvio. Creo que es fácil imaginar a qué olía el mundo cuando terminó el diluvio. Miles de animales muertos, ahogados, miles de personas muertas, o sea, había cadáveres por toda parte. Yo creo que sin dar mucha vuelta era una total putrefacción, algo dantesco, algo espantoso. Pero cuando Noé presenta ese sacrificio, esa ofrenda, dice que el Señor percibió olor grato. ¿Cómo es posible que en tanta hediondez, tanta putrefacción, desde allá de la montaña del Ararat, que fue donde reposó el arca, subía a la presencia de Dios olor grato? Ahorita acaba de pasar aquí la fiesta de San Juan, en otras hacen el carnaval, en otras celebran la famosa Navidad, que es lo equivalente a la Saturnalia pagana en el Imperio Romano. Y todas esas fiestas son una podredumbre. La gente se degenera, se desmoraliza, se hunde en el pecado. Pero qué bendición que donde esté un hijo de Dios, esté una congregación hermosa como esta, de allí está subiendo olor grato. ¿A cuánto les encanta la oración? Y nos encanta exaltar al Dios de la gloria. Por eso le damos ese tremendo aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señor.
Entonces así ya tenemos una idea de lo que es un tipo y lo que es una figura. Algo que ocurría allá anunciando lo que ocurriría aquí, pero que estaba presentado en una forma física, algo que se podía palpar, se podía tocar, pero era el Señor enseñando lo que vendría después, y que felizmente a nosotros nos ha tocado esa tremenda bendición. Dice Hebreos el capítulo 9, a partir del verso 1. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. Es el santuario del cual estamos hablando, que era una tienda que podía armarse, podía desarmarse. Acabamos de oír una lectura muy bella que hizo nuestro antecesor en la dirección acerca del templo de Dios, diciendo que no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos, que no hay comunión entre el creyente y el incrédulo, que no hay comunión entre el templo y Belial, para dar a entender que lo nuestro es algo exclusivo. No se confunda, esto no se parece a nada. Lo del Señor es aparte. Estaba recordando ahora cuando Elías enfrentó a los Baales. Los Baales hicieron su culto, su celebración, fue muy dramático. Desde la mañana hasta el mediodía estuvieron clamando, no hubo ninguna respuesta, porque los dioses hechos con manos de hombre no responden. El que responde es el Dios vivo y verdadero. Como ellos no pudieron obtener lo que querían, Elías dijo: ahora acérquense a mí. El pueblo se acercó a Elías, él preparó el altar, sobre la leña puso el buey cortado en pedazos, pero para que no hubiese ninguna duda dice que mandó a hacer una zanja alrededor del altar. ¿Y para qué esa zanja? Una zanja es una señal de separación, una señal de punto aparte. ¿Por qué? Porque acababan de realizar allí una fiesta pagana, ahora se iba a hacer una fiesta espiritual al Dios verdadero, así que la zanja era señal de separación. Los Baales allá, pero lo del Dios vivo es acá. Entonces no revuelva las cosas de Dios. Esto es aparte. Algunos piensan que todo es lo mismo, que se puede ir a la liturgia, se puede ir a una celebración cristiana y de ahí salir a la discoteca y de ahí se va a una reunión de brujos y después consulta el horóscopo. No le recomiendo ese tipo de salpicón. Puede matarlo la indigestión. ¿Cuántos creen que lo del Señor es aparte? Gloria a Dios. Sigue diciendo acá esta bella porción de Hebreos 9. Seguramente, como les dije ahora, hemos leído estos pasajes, nos han impactado, pero no siempre tenemos la claridad sobre lo que significa. En efecto, el tabernáculo o el santuario estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Algo ya habíamos visto en la introducción la noche anterior. Aquí tenemos un panorama para mí impresionante, hermoso. No solo tiene belleza,
llamemos que impacta nuestra vista, sino tiene una belleza espiritual. ¿Por qué? Porque si alcanzamos a vislumbrar esa tienda ya hermosa, alrededor están todas las tribus reunidas, y sobre la tienda central, que lo alcanza a mirar, baja un chorro de luz. Qué hermosos. Allí en esa tienda, dijimos, había oro, había plata, había bronce, toda esa cantidad de instrumentos. Pero no era eso lo que lo hacía grande, no era eso lo que lo hacía valioso. Lo importante era la presencia de Dios que descendía sobre el lugar. Quiero aquí hacer una nota interesante. Yo los felicito por el auditorio que tienen. Les comento, no es el único lugar, he estado en sitios impresionantes, qué belleza, qué instrumentos musicales, cómo la gente viene bien presentada. Hay congregaciones donde hay una economía muy solvente, la gente viene con trajes nuevos, hay un parqueadero con 100, 200, 300 coches, la mayoría último modelo. ¡Qué maravilla! La bendición de Dios. Pero eso no tendría ningún valor, y les hablo así clarito, no tendría ningún valor si la presencia de Dios no estuviera ahí. Ahora entonces no es que vamos a venir de cualquier manera, vamos a tener un salón en desorden, todo supuestamente en un grado mayor de humildad, que sería falsa humildad, más bien sería abandono. No, de ninguna manera, lo mejor para el Señor. Pero lo más importante es que la gloria de Dios esté acá. Claro que le puede dar ese aplauso al Señor con toda libertad. ¡Aleluya! Creo que por demás estaría preguntar a cuánto les encanta, les gusta, les satisface un culto lleno de la bendición de Dios. ¿Sabe que no es tan complicado? No, es venir con agradecimiento, venir con alabanza, venir dispuestos a la adoración, oír la palabra con reverencia, contribuir con alegría, estar en comunión, y la gloria de Dios desciende en cualquiera de las reuniones. ¿Sabe que Él llegó aquí antes que nosotros hoy? Y yo los invito a estar a la expectativa. De pronto se ha sentido desanimado, tal vez alguien se siente débil, puede ser que hay personas enfermas, hay quien desea ser lleno de la gloria de Dios. Aunque este es un estudio secuencial, es una conferencia con ayudas visuales, tenemos un poco, llamemos, de tecnología a nuestro favor, pero eso no impide que la gloria de Dios se manifieste acá. Así que usted siga el desarrollo, esté atento, abra su corazón, que la gloria de Dios está aquí derramada para todo su pueblo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto totalmente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Habíamos visto que en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes
el altar del incienso. Pero ahora en el lugar santísimo está el arca de la alianza, está cubierta con 2 querubines labrados a martillo, pero ahí dentro de esa urna estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba una porción de maná que fue recogida del que caía en el desierto y las tablas de la ley. ¿Qué nos enseña esto? Fueron puestas 12 varas en la presencia de Dios, una vara por cada tribu. Una vara por Judá, una vara por Zabulón, una vara por Neftalí, una vara por Leví. Cada uno tenía una vara en la presencia de Dios. Pero la única que en una noche reverdeció, floreció, echó almendras, fue la vara de Aarón. ¿De qué nos habla eso? Que el que es elegido, el que es mirado por el Señor, el que ha sido tenido en cuenta por Él, no se seca, no se marchita, sino que tiene derecho a ser renovado todo el tiempo por la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que somos los elegidos del Señor? El Señor dijo algo muy tremendo cuando estuvo desarrollando su ministerio. Él dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Toda falsa religión, toda falsa doctrina, toda falsa iglesia, toda falsa ideología, todo eso está mandado a recoger, a desaparecer. Pero la iglesia, el pueblo elegido por el Señor, se mantiene firme, se mantiene verde, florece y crece y produce todos los días, porque el Señor es el que nos está sustentando. Cuando el diablo le diga no, su iglesia se va a acabar, su grupito se va a morir, esa congregación no va para ningún lado, no coma cuento, coma la palabra. Seguro cuando estaban iniciando por acá el evangelismo hace, qué sé yo, 20, 30 años, 40, el diablo andaría con ese tipo de noticias, pero era solo palabrería, fanfarronería, porque los resultados han sido diferentes a lo que él dijo. Aquí está el pueblo floreciendo cada día. Ahora, ¿cómo se conservó el maná 40 años? Hay diversos métodos de conservación de alimentos, pero eso de poner en una urna unos 7 kilos, que era lo que equivalía a un gomer, 7 kilos de maná, y que permaneciera fresco durante 40 años, eso no es tan fácil. En ese tiempo no había conservantes de los que conocemos hoy en términos químicos. No, el mejor conservante es la presencia de Dios. ¿Y qué significa eso? Que para el pueblo de Dios siempre habrá alimento fresco. ¿Cuántos comen todos los días maná, maná, maná del cielo? ¡Aleluya! El esoterismo se va secando. Me refiero a esos que venden que la rosa perfumada, que arena del río Jordán, que el agua bendita. Todo eso va pasando, va pasando. Creo que aquí hay algunos mayorcitos de edad que recuerdan
cuando el tema de Piendamó en Popayán, así que la gente llevaba agua milagrosa para todo el país. Supuestamente allá estaba el milagro, allá estaba la sanidad, estaba el poder de Dios manifestado. ¿Quién menciona eso hoy? Todo eso quedó en la historia, era una farsa, era una burla. Pero mientras eso se pasa, se termina, deja de ser, y así será con todo tipo de esos argumentos, tenemos viva, fresca, la poderosa palabra de Dios. ¡Aleluya! No nos asustemos, no nos compliquemos. A veces los hermanitos están un poco temerosos. Ay, hermanos, que pusieron otra iglesia aquí como a 3 cuadras y dice que allá hace milagros y que esa es la verdadera iglesia. Además es tan buena. Imagínense que rebajaron el diezmo al 5%. Uy, están en promoción. Y allá sí hay milagros, y allá cuando el pastor tira la chaqueta hacia el público, caen como 100 personas de espaldas. Hay gente que se da a impresionar de esas tonterías. Hermanos, todo eso se irá secando, todo eso irá pasando, eso no va para ningún lado. El Señor fue muy claro, lo habló a través de Gamaliel en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Cuando hubo la oposición, pusieron presos a los apóstoles porque supuestamente estaban predicando una falsa doctrina. Gamaliel dijo: dejadlos, porque si lo que ellos predican es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, se desvanecerá. Oiga, entonces sí era de Dios, porque 2000 años después aquí estamos proclamando las verdades bellísimas del Evangelio. Aleluya. Pero no olvidemos que no solamente el milagro de la vara, el milagro del maná se dio en aquella época. Saben que mientras estuvieron en el desierto 40 años, no se les envejecieron los vestidos, no se les hincharon los pies, no hubo ningún enfermo entre ellos. Algunos compran tan poca ropa que hasta querrán que se repita el milagro del desierto. Algunos tienen vestidos tan viejos que les van a celebrar el Happy Birthday. Por lo menos los 15 años a un traje, a unos zapatos. Hermanos, hoy el Señor nos da la bendición para que no tengamos ropa tan vieja. En ese tiempo no había almacenes, no había donde comprar. El Señor hizo ese milagro para mostrar que Él estaba con ellos, y que cuando uno está con Él, siempre está renovado. Siempre está con salud rebosando. ¿Será que vale la pena seguir perseverando en este camino? A su nombre glorioso sea la gloria. Aleluya. Miremos esta otra panorámica, también impresionante, bellísima. El tipo central es el Señor Jesús. A ver, ahondemos un poco en esta idea. ¿Por qué una tienda de colores, de cuerdas, de estacas puede ser un tipo de Cristo? El Señor ha querido siempre habitar con el hombre. Ya vimos que quiso habitar con él en el paraíso. Quiso habitar con él en los días de Noé. Quiso habitar con él en los días de Abraham, de Isaac, de Jacob. Quiso habitar con el pueblo aún
a través de los profetas que eran sus mensajeros. A ver, hablemos de una tienda, llamemos más contemporánea, una tienda en nuestros días. Tal vez alguna vez vimos una enorme tienda de un circo. Generalmente en el centro hay lo que llamaríamos un eje, una columna central, una torre. En los barcos se llama mástil, una torre al centro de donde vienen todas las cuerdas. Está la torre, está la cobertura, o sea, la carpa, pero se necesitan cuerdas que sostengan la carpa. ¿De dónde atamos las cuerdas para que sostengan la carpa, para que se le dé la figura o la solidez a toda esa majestuosa construcción hecha generalmente con lona o con tela? La torre central es la que va a soportar el peso. De ahí va a depender todo lo demás. ¿Cómo funciona eso en términos espirituales? Resulta que hay un eje central que sostiene esta tienda, la tienda de Dios. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántos creen que Jesucristo es la torre fuerte? ¿Le pueden dar un aplauso a esa torre fuerte? ¡Gloria a Dios! Aquí vamos a ir un poco despacio porque esto es profundísimo, hermosísimo. Usted que todavía cree en espantos, que todavía le da crédito al cuento de la pata sola, la madre monte, que cree en agüeros, que todavía piensa que el diablo lo anda persiguiendo, cuando en realidad es usted el que debería estarlo persiguiendo a él, porque la Biblia no dice que huyamos del diablo. No, dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cuántos creen que él debe huir de nosotros? Nosotros somos el terror de los demonios. No está tan fuerte el amén. ¿Cuántos creen que somos el terror del diablo? ¿Pero por qué? Porque cuando él viene nos ataca, malos pensamientos, de pronto un espíritu por ahí que quiere molestar. Sencillamente nosotros le soltamos la torre encima. ¿Cuántos creen que esa torre tiene todo el poder? Aprendamos a usarla. Amén. Ahora, si ese es el eje central de nuestra tienda, veamos la carpa, la cobertura. El Salmo 91, que creo que todos lo sabemos de memoria, es clarísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos se sienten seguros bajo la sombra del Omnipotente? Si ve que merece otra alabanza, merece otro aplauso. ¡Aleluya, glorioso! Ahí vamos avanzando para ver este tipo de Cristo. O sea, Cristo es la torre y Cristo es la cubierta, el que nos cubre, nos protege.
El Salmo 139 dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Aplica para la vida diaria. Las cuerdas. Tenemos la torre, tenemos la carpa y las cuerdas, ¿qué? Cuando el Señor habla a Israel, le dice: cuando Efraín era muchacho, yo lo amé. Cuando yo más los llamaba, más se alejaban de mí. Pero yo los atraje con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Las cuerdas aquí son el amor de Dios. Y valga preguntar, ¿a cuánto les alcanzó esa cuerda del amor de Dios? ¿Cierto que estábamos en el hoyo? Bueno, la mayoría. De pronto hay jovencitos, nacieron en un hogar cristiano, están siempre en la iglesia. Ocurre con ellos algo maravilloso. Nosotros le damos gracias a Dios porque nos sacó del hoyo. Pero estos que tuvieron ese privilegio le dan gracias a Dios porque no los dejó caer al hoyo. O sea que ambos debemos estar agradecidos. Entonces las cuerdas de Dios, su amor, que habla de cuerdas humanas, vinieron a través del mensajero que nos trajo la palabra. A través de ese tío, esa tía, la abuela, el primo, el pastor, cuerda humana, vino la cuerda de Dios. Su mensaje, su amor, para sacarnos del abismo en que estábamos. David hace una descripción de eso de manera magistral en el Salmo 40, cuando él dice que tuvo paciencia en el Señor, Él oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mi boca. ¿Cuántos estamos agradecidos por esa obra preciosa? ¡Oh, aleluya! La gloria de Dios está acá. ¡Qué precioso! Ahora, ¿será que vale la pena que sigamos extendiendo esas cuerdas a los que todavía no se han convertido? A los vecinos. Estaba escuchando hoy de fuente muy fidedigna que aquí hay unos equipos, unos grupos de evangelismo que trabajan arduamente en esta congregación. Y habíamos dicho en la conferencia anterior que no es el solo comité de evangelismo el encargado, sino que somos los redimidos. Si estas 300, 500 personas nos ponemos de acuerdo a extender cuerdas, ¿será que podemos llevar estas cuerdas a los colegios? ¿A una o dos universidades? Pero ¿por qué ahí baja el amén? ¿Acaso el Señor no nos puede capacitar para llevar por allá el mensaje de la palabra? Amén. Hermanos, esta congregación se puede convertir en pionera de evangelismo en toda la ciudad para ir a grupos que todavía no conocen esta palabra y llevar las cuerdas de amor de Dios para que muchos se aferren de ellas y vengan a formar parte de esta tienda maravillosa. Pero viene la pregunta: tenemos la torre, tenemos la carpa, tenemos las cuerdas y las estacas. Hay las estacas. Y si viene un viento terrible, y si viene una tempestad, y si viene una persecución, entonces la tiendita, chao. Error. Las estacas son las promesas de Dios.
¿Estamos de acuerdo que las promesas de Dios son fieles y verdaderas? Citemos algunas. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Es la comisión que el Señor le da a los apóstoles. Esa es la de Marcos 16. La de Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Les tengo la nueva versión de la Biblia, ya corregida. Salió la Biblia 1602, se llama Biblia purificada. Y en esa versión dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se quedan sorprendidos. No se asusten. Ya era hora que tuviéramos una Biblia que hable solo de la unicidad. No sé si les alegra eso. A los interesados se las puedo enviar al WhatsApp, totalmente gratis. Les cito otros pasajes así rapidito para que tengan una idea. Juan 3:16, en nuestra Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la versión purificada dice: de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo como Hijo unigénito para salvación a todo aquel que cree. O sea, no habla de otro, habla de uno solo. Génesis 1:26, el caballo de batalla: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el famoso plural que pone loco a mucha gente. En la versión nueva no dice así. Hágase, dice de esta manera: hágase el hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. ¿Cuántos saben que Dios es único? A ver, un aplauso tremendo al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Les hago este comentario por una razón muy poderosa. En el mundo, muy pronto, habrá solamente dos iglesias. Solamente dos. Una, la iglesia ecuménica, con la iglesia romana a la cabeza, 70% de las iglesias evangélicas unidas a la iglesia romana, el esoterismo, la masonería, los Illuminati, para esperar al anticristo. Movimiento ecuménico mundial. Pero la otra será la iglesia del Señor Jesucristo, la que lleva su nombre. ¡Aleluya! Creo que lo hemos leído. Mateo 24:41. Habrá dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuántos creen que somos parte de la novia de Cristo? La novia de Cristo es santa como Él es santo. La novia de Cristo es humilde como Él es humilde. Es mansa como Él es manso. Esa será recogida por el Señor. Y esa iglesia es la tienda donde Él vive ahora. Las estacas son sus promesas. Entonces le citaba esa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que esa promesa es fiel? ¿Cuántos han sentido al Señor que los acompaña, los guía, los consuela, los fortalece? ¡Aleluya! ¡Exaltado su nombre! ¡Qué maravilloso!
Eso no pueden decir los seguidores de Mahoma. Eso no pueden decir los seguidores del Buda. No pueden decirlo los seguidores de José Smith. No pueden decir los seguidores de los ídolos. Porque no los acompañan, no los consuelan, no los fortalecen. Pero la promesa, la estaca de su promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, es una tremenda realidad. Todos los días, a todas las horas, en cualquier parte. Amén. Pero si tenemos otra estaca. ¿Cuántos saben y les encanta el Salmo número 23? Parece que no todos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Eso es verdad o no? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Se ha cumplido, sí o no, ese salmo en nosotros? ¿Será que entonces las estacas son firmes? ¿Sabe que las estacas, para que puedan soportar el peso de la estructura de la carpa, deben ser clavadas a la inversa? Si se clavan de frente hacia allá, pues no tienen la fuerza que deberían tener. No, deben clavarse al contrario, para que cuando supuestamente venga la fuerza que la quiere arrancar, no lo puede lograr, porque están clavadas a la contraria de la ley, llamemos de cuerdas o de naturaleza. Les informo que las promesas de Dios son contrarias a las promesas del hombre. Son contrarias a los planes divinos, a los planes humanos. El hombre va en dirección del mundo. El hombre le habla al hombre cosas que le agradan, cosas que le gusten. Aquí no predicamos para agradar a la gente. Aquí predicamos para agradar a Dios. Hay gente que quiere que le hablen lo que a ellos les gusta. Están muy bien, los felicitamos, ustedes son las mejores personas de la ciudad, ustedes simplemente ámense los unos a los otros y hagan lo que quieran. Esa estaca está clavada en la corriente del mundo. Lo que a la gente le gusta, eso es lo que se le predica. Aquí no, aquí trabajamos a la inversa. De pronto a la gente no le gusta lo que predicamos, pero al Señor le agrada maravillosamente. Y cuando uno es de Dios, la palabra de Dios oye. Para cerrar este puntico de la tienda, van a leerse Isaías 33:20. Si quiere anótelo y después lo va a corroborar en casita. Allí dice, habla de Sión y habla de una tienda que no será desarmada. Habla de las cuerdas, habla de la cobertura, habla de las estacas. Dice que ninguna cuerda será rota y ninguna de sus estacas será arrancada. Hermanos, la tienda del Señor Jesucristo, valga el término que quiero utilizar, la tienda del Señor Jesucristo es indestructible. Amén. Trataron de desarmarla en el primer siglo. Trataron de desarmarla los emperadores romanos.
llevando los creyentes para que fueran devorados por las fieras. Vino la Inquisición, miles murieron en aceite hirviendo, atormentados, fueron torturados de la manera más salvaje, muchos fueron quemados, pero la tienda no se desarmó. Cada vez siguió creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cuántos se sienten contentos hoy en la tienda del Señor? Fuertes alabanzas y aplausos. ¡Aleluya! Maravillosa la presencia de Dios. Sigue diciendo Hebreos el capítulo 9. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Estaba hablando hoy con uno de los hermanos, estaba muy contento, me dijo, alguna vez explicándole a las personas que evangelizaba, les decía que Cristo fue el tabernáculo de Dios en la tierra. No tenía mucha claridad sobre eso, pero ahora que oigo esta enseñanza, estoy confirmando que efectivamente eso fue lo que pasó. Con este versículo, que yo lo considero una joya maravillosa, esta verdad queda todavía más confirmada. Entonces veámoslo más en detalle. El Señor mostró su gloria en el tabernáculo del desierto, mostró su gloria en el templo de Salomón. Cuando el pueblo pecaba, la gloria de Dios se alejaba o del santuario en su tiempo, o se alejaba del templo en su tiempo. Si alguna vez, ojalá pronto, pueden leerse los primeros 10 capítulos del libro de Ezequiel, van a encontrar la situación o condición terrible a la cual llegó el pueblo de Dios. El Señor invita al profeta y le dice: ven y te mostraré abominaciones que estos hacen en secreto. La idolatría se había filtrado al pueblo. Había un comité de damas, unas damas idólatras que le ofrecían tortas a la reina del cielo. Habían hecho pacto con los ídolos hasta el punto que la gloria de Dios se alejó del templo. Y claro, el pueblo quedó a la deriva, porque si Dios no va con nosotros, estamos mal. Hermano, Moisés dijo una vez: si tú no vas con nosotros, no nos saques de acá. ¿Cuántos creen que la presencia, la compañía del Señor es indispensable? Él dijo: separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál fue la solución a ese problema de que el pueblo pecaba y la gloria de Dios se alejaba? Fue necesario un nuevo santuario, un nuevo tabernáculo. Entonces la profecía dice en Isaías 7:14: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Que traducido quiere decir ¿qué? Que suene más fuerte. Traducido quiere decir Dios con nosotros. Pero ¿cómo iba a estar Dios con nosotros? Él es espíritu, es invisible, nadie lo puede ver y quedar vivo. Sencillo, Dios fue manifestado en carne, se cubrió con un velo de carne.
El Espíritu Santo vino sobre María, la cubrió, la presencia de Dios concibió en su vientre y vino el Mesías, el ungido de Dios, Cristo el Señor. Pablo nos asegura y dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Hermano, el Señor Jesús no era uno más de los profetas, no era uno más de los predicadores. Si bien es cierto que es y fue hombre, tenía la naturaleza humana, pero Él es el templo del Dios viviente. ¿Recuerdan cuando Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré? Y la gente decía: pero si esto tardó 46 años, estaba hablando del templo que había construido Zorobabel, que había sido refaccionado por Herodes, y esos trabajos duraron 46 años. Entonces la gente dijo: ¿cómo que va a destruir el templo y lo va a levantar en 3 días? Pero no hablaba del templo de ladrillos, hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y Jesús se levantó a los 3 días? ¿Sí o no? Al nombre del Señor sea la gloria. Claro que puede exaltarlo, puede glorificarlo. Aleluya. Quiero aquí hacer una nota importante antes de entrar en el resumen. Para muchos hermanos todavía es complicado cuando leen Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para otros es complicado cuando dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Con quién hablaba? Si en realidad Él es Dios, ¿a quién se dirigía? Entonces, ¿es uno, son dos? Al final, ¿qué pasa ahí? Con el enfoque que tenemos nos va a quedar facilito de entender. Si Jesús es el templo de Dios, si dijimos que cuando el pueblo pecaba, la gloria de Dios se alejaba del templo, sobre Cristo cayó el pecado suyo y el pecado mío. Lo que tenemos por estadísticas es que hasta la fecha, sobre el planeta, estamos viviendo un promedio de 50.000 millones de personas. Ahorita vemos 7.500 millones. Y mientras dije esas cositas, han nacido como 10 muchachitos, que todo el tiempo están naciendo. Súmele 42.500 millones en los 6.000 años que han pasado. Pues los pecados de 50.000 millones de personas promedio cayeron sobre el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué quieren? ¿Qué esperamos que suceda? Pues lo mismo que sucedió con el santuario, que sucedió con el templo. La gloria de Dios se alejó del templo. Dejó a Jesús solo, lo dejó tirado. Él nunca pecó, pero nosotros sí. Él vino a ocupar nuestro lugar. No olvidemos que el Señor es el eterno. Él salió de la eternidad, se suspendió en el tiempo y en el espacio y vivió en carne por 33 años. Pero terminado ese periodo de manifestarse en carne, estaba en el Calvario. Entonces era necesario que la gloria, el poder, la manifestación de Dios en él se alejara para que pudiera morir y el pago por su pecado y el mío fuera hecho.
Entonces sale la gloria de Dios, muere Jesús, que es el templo, pero luego a los 3 días se levanta. Creemos en la resurrección, ¿verdad? Ahora, él había dicho algo muy importante: nadie me quita la vida, yo tengo poder de ponerla y de volverla a tomar. Entonces Jesús dio la vida, pero él la volvió a tomar a los 3 días. Estuvo 40 días con los apóstoles, se despidió de ellos en el monte de los Olivos, ascendió al cielo. Seguramente todos sabemos el Salmo 24, un salmo magistral. Y entonces dice el Salmo 24: abridme las puertas eternas, es decir, las puertas de la eternidad, de donde él había venido. Abridme las puertas eternas y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. El que salió de la eternidad regresó a la eternidad. Claro que eso merece alabanza, exaltación. ¡Aleluya! Entonces las huestes celestiales, los ángeles, arcángeles, querubines, le dieron la bienvenida al que regresaba de efectuar la redención. Poderoso en batalla, había triunfado sobre la muerte, había triunfado sobre Satanás. Ahora tenía las llaves del infierno, de la muerte. Él era el gran vencedor. Él es el que está aquí ahora. Por eso usted está tan bueno. Por eso pueden ocurrir maravillas, milagros, sanidades, todo lo que quiera. Aquí no estamos con una segunda persona. El mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Santo, santo, santo es su nombre. ¿Qué dice el Salmo 47? Dice: subió Dios con júbilo, subió el Señor con sonido de trompeta. Hermanos, ¿para dónde va a subir Dios si Él es el Altísimo? El superlativo de bueno es buenísimo. El superlativo de grande es grandísimo. Y el superlativo de alto es altísimo. ¿Para dónde cree que va a subir el Altísimo? Él lo llena todo. Yo creo que en eso sí tiene razón el proverbio popular, que nadie está más arriba de Dios. Pero la Biblia está diciendo que subió el Altísimo, subió con júbilo. Él subió por una simple razón: porque primero había descendido. Entonces los que creen diferente en la dualidad o la Trinidad, ellos preguntan: ¿y si fue Dios el que vino a hacer esa obra de redención, entonces el cielo se quedó solo? ¿Quedó allá con un cuidandero? ¿Tal vez dejó un ángel allí encargado? No, Señor. El Señor es omnipresente. Puede estar en el cielo y en la tierra a la vez. El Señor es omnipotente, todo lo puede. El Señor es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, esa tienda de carne estuvo clavada en la cruz. La gloria de Dios se alejó. Muere el Hijo de Dios, muere el templo. A los 3 días se levanta, incorruptible,
Entonces aquí vienen las etapas, que es bueno conocerlas, del pesebre a la cruz, los días de su carne, de la tumba hasta la ascensión, los días de la resurrección, y de la ascensión hasta hoy, los días de su glorificación. Y así permanecerá por los siglos de los siglos. Entonces sáquese de la cabeza ya el pesebre, ya eso está mandado a recoger. Ya Él no está en el pesebre, ya no está en el burrito, ya no está clavado en la cruz, ya no está en la tumba. No, está sentado sobre la silla del universo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos se sienten contentos de pertenecer a la tienda? La morada del Señor Jesús. Nos encontraremos de nuevo mañana, que esto apenas comienza. Van a estar en pie, vamos a dar gracias al Señor. Pregunto, ¿a alguien le habló el Señor Jesús? No solamente nos habla, Él también nos bendice.